Así que me gustaría pedir a Elba, si puede dirigir el tiempo en oración, pedir al Señor. Amado Padre, al igual que Robbie comenzaba cuando hablaba diciendo que qué gozo y qué alegría para nosotros es, yo te doy gracias. Te doy gracias por habernos traído aquí. Te doy gracias por este pueblo que se reúne aquí, Señor, por el gozo, por la sed, por el amor, por todo lo que ellos transmiten de tu obra en ellos, Señor. Eso solamente puedes hacerlo tú y queremos ponerte este tiempo en tus manos. Queremos poder ayudar, guiar con tu palabra, Señor, porque no tenemos otra cosa que tu palabra que ofrecer para dar esperanza, para dar consuelo, Señor, para poder mostrar el camino, como dice tu palabra, que ella es luz, lámpara a nuestros caminos, que ella alumbra nuestra senda, Señor. Que tu Espíritu se derrame aquí en medio nuestro y tú nos uses y tú traigas, Señor, ayuda a través de ella por medio de las preguntas que han venido, Señor. Te exaltamos, te amamos y te damos gracias por este tiempo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Quizá ahora ya no es tanto teórico, son casos muy prácticos y posiblemente nos vaya igual de bien que la teoría. Una de las cosas que asustan más en la iglesia es que el nivel de divorcio en el mundo cada vez crece más. Y siempre hemos pensado que la iglesia sería algo distinto, porque la iglesia siempre ha sido la referencia de la familia. Tristemente no es así, y tristemente el número de divorcios en la iglesia cada vez va a más. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué están habiendo tantos divorcios en la iglesia del Señor hoy en día? Sí, bueno. Tristemente, la cosmovisión, la manera de ver el mundo, la cosmovisión mundana ha invadido la iglesia. En la humanidad hubo un cambio a inicios del siglo pasado y fue que se empezó a cuestionar la autoridad. Toda autoridad empezó a ser cuestionada. Y naturalmente, los primeros que nos llevamos de autoridad somos los cristianos, tenemos una autoridad. Pero para el mundo, eso empezó a ser algo totalmente insólito. Y entonces, el mundo empezó a cuestionar la belleza. Y surgió el arte abstracto. Y de pronto, un cuadro que tenía una mancha y 2 rayas empezó a ser hermoso. Pero, ¿hermoso según qué? No, hermoso según me parezca. Según me parezca a mí. Porque yo no tengo que llevarme de ningún principio que me controle. Y así cada cosa fue el matrimonio. Bueno, yo lo llevo como me parezca. Se empezó a cuestionar de tal manera que aún la ciencia, y para nosotros esto es muy sensitivo, no importa lo que diga la ciencia. En cuanto a mi sexo, en cuanto a mi género, yo soy lo que yo sienta, lo que me parece. Y aún ha llegado hasta cuestionar autoridades como el lenguaje. Bueno, no, es que el lenguaje no debería tener masculino y femenino. En vez de las o los, llamémosle lex con X, o llamémosle como nos parezca. Entonces, esa mentalidad del mundo ha sido tan fuerte que ha invadido la iglesia. Se nos ha metido por debajo. Les cuento algo, este cambio, esto puede ser muy importante, este cambio de mentalidad fue diferente en Europa que en Estados Unidos. En Europa fue una negación total, fue airado. Es que no queremos saber del cristianismo. Y sencillamente
el cristianismo voló. En Estados Unidos fue diferente. En Estados Unidos dijeron, dejemos la iglesia, pero la iglesia, vamos a cambiarle la mentalidad a la iglesia. Y entonces, por eso, hoy en día, Estados Unidos tiene una iglesia totalmente mundanalizada, totalmente. La palabra de Dios no tiene ninguna importancia. Nos parece que es una injusticia que los hombres solamente sean los pastores, pues entonces vamos a ordenar también mujeres. Aunque la Biblia diga otra cosa, bueno, pero es una injusticia. O la Biblia habla de los homosexuales. Bueno, pero es que eso no es justo. Eso no es justo. Entonces vamos a ordenar también homosexuales. Entonces fíjense cómo toda la mentalidad del mundo ha entrado en la iglesia. Y nosotros no somos una excepción porque nosotros vivimos aquí en el mundo. Entonces, toda esa voltereta que le di fue para decirles cómo la idea que el mundo tiene del matrimonio ha permeado la iglesia y muchas personas, muchos hermanos, llamémosle así, han comprado esas ideas. Han comprado esas ideas y los fundamentos de lo que hablamos hoy, es que no me parece a mí. ¿Cómo que dejar mi padre y madre? No, es que yo no quiero. Entonces, básicamente por eso es que ha habido este incremento en el mundo y en la iglesia. Justamente viniendo para acá, en el aeropuerto, me llegó un ministerio de aquí, hizo un estudio. Y en España, cada 5 matrimonios hay 3 divorcios. Cada 5 hay 3. No estamos diciendo que el rating es de 60%. No, porque los que se están divorciando hace tiempo que se casaron. Pero el índice de fracasos es enorme en España. Y la iglesia, tristemente, como les digo, ha absorbido esas ideas. Entonces, ¿qué dice Romanos? Romanos 12. Dice Pablo que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento constantemente. El cristianismo, la vida cristiana, no es algo como que, ya yo llegué a un punto en que ya no necesito más. No, es que se trata de reformarnos constantemente, de aprender, de implementar cambios, de lo que yo escuché hoy, que está en la palabra de Dios, yo lo voy a comparar con mi cosmovisión y yo voy a ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces, si eso no se da, si nosotros todos lo que escuchamos hoy nos pareció, qué interesante fue buenísimo, un tiempo buenísimo pasamos, y más nada, pues entonces de nada sirve. Pero la palabra tiene que transformarnos constantemente como individuos y como iglesia. Quisiera agregar solamente una notita. Satanás es el gran vendedor de mentiras desde el huerto del Edén. Y el hombre se las ha comprado, pero también la iglesia las está comprando, como tú decías. Y la iglesia quiere hacer todo lo posible por parecerse al mundo. Entonces, las mentiras que Satanás vende y que la sociedad que no conoce a Dios ha comprado, nosotros queremos parecernos en todo como iglesia, con las modas, con hasta las canciones, o sea, es todo. Y hemos comprado esa cosmovisión y no traemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, y esa es la razón por la cual hay tantos divorcios en la iglesia. Así es. La segunda pregunta que quiero plantearos es la siguiente. Hemos hablado de dejar padre y madre. O sea,
criamos a los hijos para que un día nos dejen, no para que se queden con nosotros. Aunque a veces cuando los matrimonios no están bien, sí que es cierto que a veces noto que hay, sobre todo pasa en las mamás, que intentan llenar la carencia en el matrimonio con los hijos. Y por eso luego no quieren criarlos para que se vayan, porque reciben de ellos a veces el afecto que no están recibiendo de su esposo. Y por eso le cogen tanta manía a las nueras muchas veces, como me estás robando mi fuente de cariño, cuando debería ser el marido. La cuestión es esa, eso es un principio, para eso debemos prepararlos, para que sean buenos esposos, para que sean buenas esposas. La pregunta es, ¿cómo poder ayudar a nuestros hijos como padres para que tengan mañana un matrimonio bíblico y sólido? Como madre, como esposa y como suegra y abuela y creyente sobre todo, nosotros tenemos primero nosotros que prepararnos para eso, porque ese tiempo viene cuando somos madres. Algún día ellos se irán y nuestro propósito es prepararlos para ese momento mientras Dios nos los concede. Segundo, teniendo un buen matrimonio, como padres modelándoles lo que es un buen matrimonio. Y todos vamos a tener altas y bajas, porque un matrimonio pasa por épocas de crisis. No hay matrimonio que no lo pase porque somos pecadores. Pero yo puedo contar como anécdota quizás que nuestro hijo mayor, él desde jovencito decía que a los 25 ya él estaba casado. Y era entonces como de 10, 12 años. Y nos decía, yo a los 25 me caso, yo quiero una mujer que me atienda, que me haga mi cena, que me haga mis cosas. Pero él estaba viendo algo que aún en nuestras imperfecciones, él quería para él. Y efectivamente se casó a los 25, el Señor le concedió el deseo de su corazón. Pero nosotros tenemos que prepararnos para aún Dios se lleve nuestro cónyuge o cónyuge. Nuestra fuente de afecto sea el Señor, nuestro deleite, nuestra compañía, el padre de nuestros hijos sea el Señor. Y no querer llenar ese vacío con los hijos, porque ellos no fueron creados para eso. Nosotros somos madres o somos padres para guiarlos en el camino del Señor y para darles la libertad cuando llegue el momento para que ellos sean mujeres y hombres de Dios, columnas labradas como las de un palacio, como dice la palabra, el Salmo. Las mujeres deben ser columnas y los hombres deben ser proveedores, deben ser guías de sus familias, pero no están para llenar nuestras emociones cuando se va el marido. Yo a eso quiero añadir solamente una advertencia a los jóvenes. Y cierto que aquí no hay jóvenes solteros, pero... bueno. Los hemos puesto hoy a hacer. Una de las cosas que la cosmovisión mundana ha implementado en el hombre y sobre todo en la juventud es lo que llamamos los adultocentes. Esos son los jóvenes que ya son adultos, pero ellos no quieren asumir el rol de los jóvenes, de los adultos, perdón. No quiere asumir su rol. Él está demasiado cómodo en su casa, porque su mamá le plancha la ropa, su mamá le cocina, su mamá le recoge su cuarto, y él puede que trabaje porque es un adulto, pero su cuarto está lleno de videojuegos y de la mejor televisión que ha salido, y todo está demasiado cómodo y ni siquiera piensa en casarse. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me voy a ir de aquí si estoy tan cómodo? Entonces, esa es una idea que el mundo ha vendido, que los jóvenes han comprado con mucho gusto, pero que los padres hemos también, ¿cuál es la palabra? Consentido. Hemos consentido. Entonces, complementando lo que dice Elba, yo como padre, delante de Dios, yo tengo que asumir,
Yo tengo que asumir mi rol de padre. Yo no puedo pretender que mi hijo se quede aquí por siempre porque me hace falta, porque en mi vejez entonces ¿quién me va a cuidar? Hasta dicen, bueno, si no se casa mejor, porque estoy aquí. Pero ese no es el diseño de Dios. Dios tiene un diseño. Y en ese diseño es que consiste nuestro propósito de vida. Entonces, cuando no cumplimos ese diseño, estamos viviendo una vida sin propósito. Aunque se vea cómoda, aunque se vea conveniente, pero no es el diseño de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener una mente bíblica. Nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos deben estar basados en la palabra de Dios, no en lo que me parece, porque hablamos del matrimonio y su diseño, pero la vida misma Dios la ha diseñado de una manera y tenemos que vivir la vida, que es el regalo de Dios, a la manera de Dios. Creo que alguna mamá hoy va a llegar, el adultecente va a llegar y la mamá estará haciendo la maleta. Y le va a preguntar, mamá, ¿qué haces? ¿Qué fue? Va a decir, no, voy a vivir el diseño de Dios. Amén. Para volver luego al matrimonio, pero terminar con el tema de la paternidad. Cuando vemos las escrituras y parece que los roles para esposo y esposa están muy claros en cuanto a cabeza del hogar, proveedor, protector, guía, la mujer como ayuda idónea. Pero cuando miramos la paternidad, a veces no están tan claros. Y una de las preguntas es, como esposo y esposa, como padre y madre, ¿qué roles hay para cada uno en la Biblia? ¿Qué rol tengo que desempeñar como padre? ¿Y yo qué rol tengo que desempeñar como madre? ¿Hay algunos definidos para cada uno? ¿Son roles compartidos? Bueno, quizás el que en el Nuevo Testamento solamente hay 2 mandamientos para los padres: el criarlos en el temor del Señor y el no exasperarlos. Y no dice cuáles para cada quien, o sea que se asume que ambos son para los 2, para el padre y la madre. Y nosotros entendemos por las Escrituras que el hombre como cabeza del hogar es el que da la instrucción, pero él delega en la esposa. La madre es la que está más presente en la vida de los hijos, porque por diseño es así. Nosotras los vestimos, los cambiamos, los llevamos al colegio muchas veces, estamos ahí, al lado de ellos. Sobre todo mientras más pequeños son, más somos imprescindibles en sus vidas. Pero el padre, como trabaja y provee, delega en su esposa. Ahora, eso no los releva de ser el cabeza de ese hogar. Esto es hablando en un matrimonio cristiano. Pero aún cuando el padre sea no creyente, esa mujer que está casada con un no creyente debe darle el lugar que Dios le da al padre en el hogar. Y aunque ella sea la que ponga la parte espiritual, porque no le vamos a pedir que el hombre sea quien ponga la parte espiritual si él no es creyente, pero él sigue siendo un marido para honrar, un padre para enseñar a ser amado y honrado por sus hijos. Entonces, básicamente no hay una definición de quién hace qué parte, pero la mujer es la ayuda en ese hogar y la que el hombre delega para la crianza de los hijos. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, claro. Quiero dos cosas. Una, en cuanto al rol del padre. Claro que el padre es la cabeza del hogar, el padre es el líder, el padre es el responsable de la educación de sus hijos, de la crianza de sus hijos, pero, miren algo, la crianza de los hijos no es la misma en todas las etapas de la niñez. En la primera etapa, el padre y la madre dan órdenes, y si esas órdenes no se llevan a cabo, debe haber, hay un castigo que incluso puede ser un castigo físico.
No estamos hablando de abusar, ¿eh? Estamos hablando de una disciplina en amor, una disciplina amorosa, pero disciplina al fin. Porque Dios, al que ama, disciplina. Entonces, no podemos ver la disciplina como un castigo. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora bien, en esa primera etapa en que es un niño, corresponde un castigo físico. En la medida en que el niño va creciendo y va tomando conciencia, yo voy dejando el castigo físico, la vara, lo que dice la palabra, y voy apelando a restricción. Bueno, entonces tú no vas a jugar con el Nintendo. A un niño de 3 años le quito el Nintendo y ni cuenta se da, pero sí tiene valor. Ya cuando el niño tiene 12, 15 años, ya el castigo físico hace rato que debe haber desaparecido. No tiene sentido. Pero sigo con las restricciones. Ahora, en la medida en que el joven va creciendo, ya no tiene sentido yo decirle, pues ahora entonces no vas a tener el móvil. No, ya el rol del padre va cambiando de órdenes a consejos. A consejos, yo voy a influenciar, tengo que influenciar a mi hijo con la palabra. Con la palabra tengo que convencerlo, porque ya cuando él tenga 20 años, no es que somos amigos, porque no somos. Yo soy su papá, yo no soy su amigo, yo no soy su pana, yo no soy su mejor, bueno, no. Yo soy su papá, pero ya nosotros tenemos una relación diferente. Ya el castigo físico, la vara pasó, ya restricción pasó. Y ya ahora yo con mi hijo tengo una relación de influencia. Ya yo influencio sobre él. Entonces, los papás tienen que estar muy conscientes de eso. Yo no puedo pretender a uno de 20 aplicarle la disciplina de uno de 5. Entonces tenemos que estar muy apercibidos de eso. Y en segundo lugar, muy relacionado con eso, miren lo que dice Proverbios, el papá en Proverbios. El papá que ama a su hijo le dice, hijo mío, dame tu corazón. Esa es la clave. Esa es la clave. A mi hijo yo no lo voy a educar en base a actitudes. Tú no tienes que hacer eso. Que sea la última vez que tú le quitas que tú no dejas que tu hermanito juegue. Es que eso no trabaja el corazón. Esas son actitudes. Él puede dejar de hacer eso, pero su corazón va a seguir con ese egoísmo, con ese deseo de hacer su voluntad. Yo tengo que trabajar su voluntad. Yo tengo que ganarme su corazón. Y para eso yo tengo que ir trabajando mucho tiempo y mostrándole que realmente yo lo amo. Y yo quiero que Él me dé su corazón para llevarlo a Cristo, no para que sea dependiente de mí y que me ame toda la vida. El padre y la madre deben tratar de ganar el corazón de sus hijos, no que cambien de actitudes, porque lo que voy a hacer, lo que voy a criar es a un hipócrita, a un moralista que hace las cosas muy bien, pero dentro de su corazón no está. ¿Y qué va a pasar cuando él llegue a una edad adulta? Va a explotar y ¿por qué yo tengo que seguir con esto? No, y el mundo influenciándolo, pues ya, total, la autoridad de papi y mami, ¿para qué lo necesito? Y ahí viene. Entonces, en resumen, trabajar sabiamente en los hijos conforme a su edad, pero siempre apelando al corazón. Y estamos hablando de esto muy superficialmente, pero tenemos mucho que hablar sobre eso, pero lo haremos en otra oportunidad. Solamente agregar que eso demanda tiempo. Eso implica morir a nosotros mismos
y darle tiempo a nuestros hijos, sobre todo los padres. No basta con darles la tablet para que vean dibujos. Amén. Es que vivimos esos tiempos. Vivimos tiempos en los que el teléfono móvil, es que iba a decir celular, pero se me olvida a veces de dónde soy. La tablet, el teléfono, llega uno a las casas, se sienta a la mesa y los niños parece que comen corriendo y ahora es toma el teléfono, vete ahí, no molestes a los adultos. Luego llega el papá cansado, papá, no toma, juega un rato. Y yo digo, no, esos niños vienen todo el día con una pantalla adelante. Luego ves los videojuegos, algunos son de matar, algunos son de robar, algunos palabras malsonantes. Y luego los padres a los 12 años lloran y se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué pasó? Si yo llevaba a mi hijo los domingos a la escuelita. Y la palabra que dijo Elba, yo le digo a los hombres siempre, es tiempo. Digo, miren, ustedes no han nacido para en esta tierra de momento descansar. Tenemos una eternidad para descansar. Pero trabajo, matrimonio e hijos, wow, son 24 horas al día. Es llegar agotado a las 7 de la tarde, 8, y tener que darle, y más si el lenguaje del amor es el tiempo, tener que darle su tiempo a la esposa, y muchos hijos también tienen su lenguaje del amor. Claro. Y el lenguaje del amor de otros hijos también es el tiempo, y darle el tiempo a los hijos, y el hombre preguntarse, y para mí cuando hay tiempo, digo, no, mira, ser cabeza, aunque te hayan dicho que significa ser el que manda, ser cabeza significa ser el que ya no tiene tiempo. Amén. Amén. Significa ser el que ahora vive para servir. La cabeza de la iglesia fue quien cogió una tinaja, amén, cogió una toalla y lavó pies. Amén. No fue el que les dijo, miren mis pies, lávenlos. Entonces, sí, los padres necesitan darle tiempo a los hijos. Amén. Están muy abandonados. Y déjame abonar un poquito a eso. La Biblia habla de el simple. El simple es el que ve el mal y sigue adelante. El que tiene ese pensamiento tan inocente, llamémosle sencillo, llamémosle así. Hermanos, darle un celular, darle un móvil a un niño, pensando que él es tan inocente, el pobre, que él no va a entrar en lugares inadecuados. Pero caramba, no, yo siempre lo reviso, que él no juegue ese tipo de juegos. Hermanos, el inicio en estadístico en la pornografía es a los 10 años. A los 10 años. ¿Tú crees que no, él no ha llegado a esa edad todavía? ¿Y qué importa que no haya llegado a esa edad? Es que la curiosidad, es que la pornografía empieza con la curiosidad. Entonces, tú le estás dando a tu hijo una, ¿cómo poníamos el otro día? Pones un cuchillo en la mesa, bien afilado, y tú le dices, no lo toques, que te puede hacer daño. Pero ¿y qué es eso? No podemos ser tan simples de darle un cuchillo tan peligroso a nuestro hijo como es un celular. Que no, yo lo tengo muy bien protegido. Y es que él va a entrar, es que le mandan, es que los amiguitos, no podemos ser tan simples como creer eso. Ahora, es que yo no recuerdo de la carpeta donde ellos entran en la calculadora. Sí. Sí. Bueno, probablemente ustedes conozcan un app que es una calculadora. Yo tengo una calculadora en mi móvil, y a esa calculadora yo le meto un código 25 más 4 igual, y eso entonces me abre un browser que los papás ni se enteran nunca, un browser en el cual el niño va donde quiera,
sin ningún límite, y él nunca los papás van a encontrar, nunca van a encontrar, porque el app está hecho para borrar toda la evidencia, y entonces así de sencillo te pueden engañar, porque es que el mundo desea que tu hijo caiga en eso. Entonces no podemos ser tan simples y vivir despegados de este mundo. Sí, una de las cosas que más preocupan en estos tiempos son los niños. Creo que por eso, y en Latinoamérica está pasando mucho, se está fomentando mucho el homeschooling, por las influencias que están recibiendo, y vemos cada día más iglesias fomentando la educación en el hogar, porque una vez un hermano me dijo, ya, pero no podemos criar a los hijos en una burbuja. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, ya, pero tampoco hay que echarlos a los leones. Habrá un punto medio, ¿no? Y luego lo que sí que aprendí y les dije es lo siguiente, dije, es que la iglesia no es una burbuja. Tu hijo no va a estar en una habitación encerrado solo. Tu hijo se relaciona con hermanos, se relaciona con otros niños. Lo que pasa es que se relaciona en un ambiente con otros valores, con otros principios. Pero tu hijo no va a salir como con dificultades de habla porque está en la iglesia haciendo homeschooling. Esto no es una burbuja. Esto es una comunidad. Esto es el pueblo de Dios. Esto es un grupo de personas, no una burbuja. Solamente que un grupo de personas cuyos principios y valores los dicta Dios y no el mundo. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque yo voy viendo el reloj y eso es peligroso. Ay, ay, ay. La siguiente pregunta, ya vamos a empezar a tratar ahora algunos temas de heridas en el matrimonio. De esos hay muchos, hemos tenido que ser selectivos. Uno es el siguiente. A veces con las familias, se llama familia política, la familia del esposo o la familia de la esposa, hay conflictos. Nos han podido herir, nos han podido hacer algo que nos ha lastimado y puede generar rencores, distanciamiento. Y la verdad es que no hay nada más doloroso para un esposo que su esposa esté mal con su familia y viceversa. ¿Cómo tratar cuando la esposa o el esposo ha sido herido por la familia del cónyuge y ahora hay ese rencor, esa falta de deseo de compartir con ellos? ¿Cómo tratar esa herida? Bueno, esa pregunta es muy difícil porque es muy complicada y tiene múltiples vertientes. La consejería bíblica no es tipo 10 pasos para sanar heridas de los familiares. No. La consejería bíblica es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, cada caso va a ser diferente porque no sabemos si la familia es creyente o no. No sabemos si el esposo es creyente o no. No sabemos si... pueden pasar muchísimas variables. Entonces en este difícil. Caso, los esposos, ambos son creyentes, las familias no. Sí, bueno. En ese caso... tenemos que partir que la pata número 1 dijo dejarás padre y madre, y dijo, y eso incluye, digo yo, dejarás hermanos también. Lo segundo es que la segunda pata dijo, se unirás a tu mujer y serás uno. Entonces, aquí si ha habido un tipo de situación como esa, probablemente ha fallado una de las patas, una de esas patas, de parte de, digamos que fue, la ofendida es la esposa, digamos esa. El marido no ha dejado padre y madre, no le ha dado a su esposa el lugar que tiene, que es una carne con él, una sola cosa con él. Entonces, tendríamos que ver cada cosa, pero recuerden que la consejería bíblica no se trata de corregir actitudes, no se trata de... Pues mira, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de ir a casa. Lo que vamos a hacer es que vamos, tú y yo, a empezar a hacer tal cosa. No.
es que no se trata de hacer, no se trata de corregir situaciones, actitudes, se trata del corazón. Entonces, el consejero bíblico tiene que trabajar con esos hermanos a ver qué es lo que ha fallado en el corazón de esos. El corazón de ella tiene que estar lleno de heridas, pero también puede haber envidia, también puede haber ira, también puede haber muchísimos pecados. Ah, pero fue porque me ofendieron. No, es que hay que trabajar en el corazón de ella y en el corazón de él, porque él probablemente está idolatrando a su familia, la está poniendo en un lugar que no le merece. Entonces, de nuevo, estoy tratando de tocar algunos puntos, pero sin llegar a una conclusión, porque es que este caso amerita varias reuniones con esta pareja. Son muchas heridas y hay que ir sanando una tras otra. No es que tienes que hacer, mira, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto. Y habla con ella y dile, ponla en su sitio. No. Es que esto es un asunto de corazón. Sí. Sin conocer los datos, pero hemos aconsejado muchas parejas, casi siempre cuando hay ese tipo de situaciones, nuestro pecado hace que nos neguemos a perdonar. Hay orgullo involucrado muchas veces, aunque nosotros no nos percatemos, porque fue a mí que me lo hicieron, porque fue a mi esposa que se lo hicieron. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Quien cometió la ofensa es una persona que no conoce a Cristo, o es la parte que no conoce al Señor, como tú dices. O sea, en el caso de la familia que fuera la que agredió, no estamos hablando de creyentes. Y cualquier cosa que yo tenga que perdonar, que me hayan agredido, nunca va a ser mayor de lo que Cristo ya me perdonó a mí. Entonces tenemos que partir de ahí, donde la vida cristiana inicia con el perdón que Dios me ha dado, pero hasta el día que yo entre en la eternidad, hasta ese día, o yo perdono o yo pido perdón. Una de las dos. Nosotros hemos visto personas a punto de morir ya, que no pueden partir hasta no pedir perdón. Y bueno, es muy doloroso llegar a una situación como esa, sin poder prácticamente ya ni hablar y que tu conciencia sea cargada. Y nosotros estamos llamados a perdonar o a pedir perdón. Y es el orgullo lo que nos impide esto. Entonces, de manera general, si alguno se encuentra en esa situación, hay dos recursos que nos gustaría recomendar. El poder del perdón de John MacArthur, y está en español, y el otro es Escoja Perdonar, de Nancy Lee DeMoss. Ambos guían el corazón hacia un dejar pasar la ofensa, y eso no significa que voy a olvidar, que ya se borró todo. No, el perdón es un acto que inicia con una decisión, pero también es un proceso. Entonces, este material o estos materiales pueden guiarnos en ese proceso para tener un corazón correcto delante de Dios y que las heridas puedan ser sanadas. Porque nadie se casa solo con su esposo, uno se casa con la familia completa. Eso es una mentira cuando uno dice, me casé con él solamente, no tengo que ver con los papás. No, es con la familia entera. Otro puntito bien cortito es que cuando intervenga el consejero bíblico, cuando intervenga el pastor no es un juez que va a decir quién tiene la razón. No, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata del corazón, de nuevo. Entonces, tenemos que, el rol del pastor es dar esperanza. Presentar la buena noticia del Evangelio. Deja de hacer esto y deja de hacer lo otro. Y eso es una buena noticia. Eso no tiene nada de buena noticia. Decirle, mira, la verdad es que tú te portaste muy mal, hiciste muy mal. Eso no es una buena noticia. El pastor, el consejero bíblico, debe
no los va a sanar. El pastor tiene que llevarlos a aquel que sí los va a sanar, que es a Cristo. Y otra herida, y esta es quizá la más grave que puede darse en un matrimonio, y seguramente habéis tenido casos. ¿Cómo se trata una traición? ¿Cómo lidiamos con una infidelidad y el proceso de restauración, que sabemos que no es rápido? ¿Cómo tratamos esos asuntos? Hablamos de un matrimonio en la iglesia. Robbie decía que cuando Dios une es como cuando pegamos con un pegamento que lo vuelve inseparable. Pero siempre me gusta usar la ilustración cuando hablo con una mujer o un hombre que están pasando por, básicamente yo aconsejo mujeres y con Robbie parejas. Pero cuando hablamos de este tema, es como esos árboles que le arrancan una rama desde abajo y lo destruyen prácticamente. El árbol queda vivo, pero es en modo de supervivencia solamente. Eso es lo que hace una infidelidad, porque Dios creó a dos para que sean uno. Ahí el único tercero que entra es el Señor, porque cordón de 3 dobleces es con el Señor. Entonces, cuando entra otra persona, eso causa una herida tan grande en el matrimonio, es un daño tan grande que es un proceso de pérdida y de luto. Y de nuevo, hay una de las dos partes, que es la parte que ha sido agredida o ha sido víctima de la situación, aunque cuando hay una infidelidad nos gusta decir que normalmente no es uno el responsable. Casi siempre ha habido algo, una dinámica en la familia, en el matrimonio, que ha provocado esto. Pero cada caso es particular, no podemos generalizar. Pero cuando esto pasa, volvemos a lo mismo, estamos llamados a perdonar. Ese es el ejemplo que Cristo nos da. Nosotros somos la iglesia, pero nada más infiel que la iglesia del Señor hacia su Señor. Y Él no nos deja. Por eso en Malaquías 2:15, si no me equivoco, el Señor dice que Él aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que una y otra vez perdona a su esposa infiel. Y eso es lo que el libro de Oseas trata de comunicarnos. Entonces debe haber perdón. Volvemos al punto anterior. Es verdad que ha habido una herida grave. Es verdad que ha habido una ofensa que parece irreparable, pero si estamos dispuestos a perdonar, si la parte ofendida está dispuesta a perdonar, ese matrimonio puede sanar. Y si la parte que ha cometido la ofensa está dispuesto arrepentido y quiere enmendar, hay un camino de sanidad por delante. No va a ser fácil y necesitan caminarlo de la mano de un pastor o de un consejero, pero hay esperanza y tenemos muchísimos testimonios de esto. Solamente añadir que es que creo que algo no quedó claro y quiero hacer el balance y lo he hablado con vuestro pastor antes, por eso el adulterio es algo tan grave que es el único caso en que Dios permite que ese pacto que se hizo con Él sea terminado. El Señor Jesucristo dijo que solamente en el caso de adulterio, solamente en el caso de adulterio. Ahora, ¿cómo yo comparo eso con lo que Él acaba de decir? Que Dios aborrece el divorcio. Y aquí Dios está dando permiso. No, es que Dios sigue aborreciendo el adulterio, el divorcio. Pero es, digamos, el caso de, digamos que ahora mismo entra un hombre con una ametralladora y nos amenaza a todos con matarnos. Pero en el cuarto de aquí al lado, en la habitación de aquí al lado, hay un hermano que tiene una pistola. Pero Dios dice, no matarás. Ese hermano va a pecar si mata a ese. Sí, él va a pecar.
Pero aquí se está escogiendo entre dos pecados. No deja de ser pecado que él lo mate, pero se da una situación extraordinaria en que hay dos pecados y yo escojo el peor, el menos malo. A eso es que se refiere el divorcio. Esa traición, ese quebrantamiento del pacto fue tan malo que la solución no es el divorcio, porque Dios lo odia, sino que es la opción menos mala que Dios permite. Ahora, una cosa es que Dios lo permita y otra es que Dios lo mande. Cuando yo decido perdonar y pasar esa ofensa, Dios es exaltado, Dios es engrandecido, Dios es llevado hasta lo máximo a los ojos de esa pareja y a los ojos de todo el mundo, lo cual es la razón de nuestra vida y es lo que vamos a ver mañana cuando hablemos de la gloria de Dios. A veces lo que sucede, ¿no?, es que cuando vemos el adulterio como eso, bueno, pues aquí entonces el divorcio es el pecado menos grave, hay gente que simplemente toma esa vía. Y yo creo que se abre esa puerta demasiado ligera en la iglesia. Porque también el Señor dijo, quien mira a una mujer y la codicia y adulteró. Entonces si mi marido miró y codició, ya tengo la puerta abierta. La pornografía, consideramos que es adulterio. Si mi marido lo vi viendo pornografía, ya tengo la puerta abierta. Entonces hay que tener esa prudencia a veces cuando una persona sufre en el matrimonio, parece que ve eso como la opción de salir sin ofender a Dios. Es decir, ay, por fin me engañó para salir de esto sin pecar. Pero no es así. No es así. A veces hay gente que sufre en el matrimonio y llega un caso de adulterio y dice, ahora sí, ahora puedo divorciarme, pero en paz con Dios. No, Dios no está contento. Dios no está contento. No hay nada que glorifique más a Dios que pagar el mal con bien. Amén. Que poner la otra mejilla. Miren, es fácil decirle, sabes, me puedo divorciar y Dios me va a perdonar. Pero me voy a quedar contigo, no por ti, por Él. Amén. Porque aunque sé que Él me perdona, yo lo que quiero es glorificarlo, no que me perdone. Y me voy a quedar contigo porque eso le va a dar la gloria, a pesar de que me queden meses de lágrimas y esto lastime nuestra relación. Y yo creo que en esos casos, luego hemos visto matrimonios que han salido más fortalecidos, porque no hay nada que Dios bendiga más que a un pueblo que quiere glorificarlo a Él. Amén. Y nada, hermanos, el adulterio no lo vean como la opción al divorcio, sino como la opción de seguir probando que ya no somos de este mundo. Porque en el mundo cogíamos la puerta rápido o incluso lo pagábamos, como te dice el mundo, un clavo saca otro clavo. No, ese es mi clavo. Y me casé con ese clavo para toda la vida. Yo no quiero otro clavo ni sacar este clavo. Yo no soy un martillo. Yo quiero darle la gloria a Dios. Amén. Por eso hay que buscar buenos consejeros, porque si se lo van a decir a lo mejor a un familiar no creyente, le va a decir eso. Claro. ¿Ves que te dijimos que no te casaras con ella? ¿Ves que te dijimos? Cuidado. En las situaciones críticas es bueno buscar el consejo de pastores o buenos consejeros. Vayan a la Biblia. Amén. No hay mejor consejero que Dios. Amén. Y Él les va a decir lo que quiere que hagan con el adulterio. Dios le va a decir, perdona 70 veces 7. Amén. Lo que pasa es que el camino de Dios, normalmente a la carne, no es el fácil. Pero ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para Él. Amén. Vamos a plantear otra pregunta. Esa me gusta, porque a veces hay casos de yugo desigual. No siempre porque se hayan casado en yugo desigual siendo creyentes, sino porque sabemos como el caso, ¿no?, de una mujer que quizá conoció al Señor, ya estaba casada y ahora el marido no es creyente, o viceversa. Pero normalmente nos encontramos ese caso, mujeres que han conocido al Señor y el marido no es creyente. La pregunta es, mi esposo no es creyente, ¿hay límites en mi sujeción a él como no creyente? ¿Qué puedo hacer en esos casos para tener un hogar cristiano
si la cabeza no es un hijo de Dios? Porque sufren, ¿no? Ellos quieren tener el hogar que muestra la Escritura, pero ¿qué hacen en esos casos? Primero, con un esposo no creyente, tú estás llamada a orar y a orar y a orar por el esposo. No a estar dejando versículos ni la Biblia abierta por aquí para que él se tropiece con ella, ni a estarle dando sermones. No, eso puede exasperar su corazón. Nuestro papel es orar a aquel que salva las almas. El Señor es el que cambia los corazones y salva las almas. Entonces, ¿hasta dónde me someto? Hasta donde no sea pecado. Mi papel como mujer es siempre estar sometida a mi marido, es honrarlo, es hablar bien de él, es que este hombre no tiene nada que yo pueda decir que es bueno. Busca, porque quizás él es un buen proveedor, quizás él no tiene todas las cualidades que tú quisieras ver porque quieres un hijo de Dios donde no hay un hijo de Dios, pero tal vez este hombre es un hombre que te cuida y que te acompaña, tiene virtudes que tú no estás exaltando en ese momento. Y hasta dónde me someto, hasta donde no sea pecado. Pero si ese hombre te pide ver pornografía o te pide hablar mentiras, o dile que yo no estoy aquí, por favor, dile a esa persona que me está llamando que no, que yo me fui. No, yo no puedo hacer eso porque si te honro a ti, estoy deshonrando a mi Dios. O sea, ese tipo de cosas son los límites de una mujer. Pero después, en todo, estar sometida a tu marido, ser su ayuda. Básicamente, eso es lo que yo le diría a una mujer que tiene un esposo no creyente. Sí, y estaba buscando la palabra, lo que nos dice Pedro en ese sentido. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, este es uno de esos principios que no nos gustan porque es que nos parecen ilógicos, lo que decíamos hace un ratito, pero caminar por fe consiste en eso, consiste en que la palabra dice que felices son los que lloran, pero es que a mí eso me parece, y que felices son los mansos, y que no, manso en este mundo. Es que se trata de eso, es que tener una vida de la palabra, yo empezar a cambiar mis ideas por las de la palabra. Y aquí claramente dice eso, que puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Sí. Ponme el 2.19. Ese es por tanto, pero en el 2.19, un poquito antes, está hablando de los siervos que deben estar sujetos a amos que realmente no son buenos. Y en ese contexto dice, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Porque ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Y eso se aplica no solo a los siervos, sino a las esposas con esposos difíciles, con esposos inconversos o creyentes incluso, que puedan ser difíciles. Hay matrimonios difíciles, eso es una realidad. Vivimos en un mundo caído, somos pecadores, venimos de trasfondos diferentes y no todos los esposos están en el mismo nivel espiritualmente si son creyentes. Entonces es una lucha con el pecado que está en nosotros. Pero si sufrimos con gracia, o sea, si sufrimos
adecuadamente, eso haya gracia delante de Dios cuando tenemos un esposo difícil y decidimos llevar y vivir el Evangelio con nuestras vidas. En ese contexto, entonces Pedro dice, por tanto, ganémoslo con nuestras conductas castas y piadosas. Pero vivimos en una generación, mis amados, que no quiere sufrir y mucho menos sufrir bien. Nuestras abuelas y quizás más atrás eran mujeres que sufrían y lo hacían bien. Nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia para sufrir bien, porque cada vez el pecado está más agresivo en el mundo y nos va a tocar sufrir, que podamos hacerlo bien cuando nos toque. Sí, pero debimos haber empezado diciendo que no es algo fácil, no es algo fácil. No, es que empezamos trayendo principios como que fuera algo fácil, pero tenemos que ser sumamente sensibles con la hermana o con el hermano que está casado con un inconverso, porque es que son dos naturales. Es algo muy difícil y esa hermana, ese hermano necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra oración, de nuestro respaldo. Reíd con los que ríen y llorad con los que lloran. Creo que cuando Elba comentaba el límite, cuando, pues, no sé, vamos a ver pornografía o miente por mí, creo que el versículo aquel de no obedeced a Dios antes que a los hombres, cuando lo que se nos pide, incluso las autoridades que también debemos obedecerlas, conlleva deshonrar el mandato de Dios, Dios va primero. Entonces creo que ese sería el límite. Mi marido no es creyente, pero me está pidiendo algo que no contradice a Dios, entonces lo voy a hacer y me voy a someter. Pero ese creo que es el límite. Cuando citabais los textos del apóstol Pedro, es curioso porque él es un apóstol que se centra mucho en el sufrimiento, en el sufrir para Dios y sufrir debidamente como un creyente, con malos amos, que bueno, hoy no tenemos esos amos quizá, pero malos jefes que nos tratan mal, que nos faltan al respeto. ¿Y qué hace el mundo? Yo doy un portazo, dejo este trabajo, me voy, esto yo no lo soporto. Somos creyentes. Malos esposos y no, pues yo no me casé para esto, yo esto no lo voy a soportar, yo no voy a ser como mi abuela que aguantó todo, porque esa ola del feminismo, la ola que pues las que han ido viniendo, y como hablamos hoy en el almuerzo, pues han metido eso en la cabeza, ¿no? Ellas vivían oprimidas, ellas lo tenían que soportar todo, nosotras no soportaremos nada, a mí ningún hombre me grita, a mí ningún hombre, si el profesor me da una orden y no me gusta, dejo la escuela, si el gobierno no me gusta, dejo el país. Y estamos viviendo en esa generación que o todo me va bien y o todos me tratan bien, o cambio, o me voy, o me marcho. Y por eso la gente ya no para en la casa, en el trabajo, en el país, y van dando vueltas y los ves perdidos, esperando que algún día encuentren un lugar donde todos los traten bien y no sufran. Porque a veces la psicología enseñó eso. Si cambias lo de fuera, sal de las relaciones tóxicas, huye de esas palabras que se usan ahora. A mí no me gusta ese sentido de amistades tóxicas, parejas tóxicas. ¿Qué es tóxico? Que te lastiman. Eso debe ser el matrimonio. No es tóxico, es matrimonio. Te va a lastimar tu esposa, te va a lastimar tu hijo, te va a lastimar tu papá, te va a lastimar el pastor, te van a lastimar los hermanos, te va a lastimar tu jefe, te va a lastimar tu empleado, te va a lastimar el político, te van a lastimar. Y yo me gusta pensar en que cuando Pablo dijo, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, incluye sufrir para su gloria. Amén, amén. Y decir, sí, vivo en un mundo en el que a la que sufro, yo me voy porque yo no merezco eso. Y Cristo no merecía la cruz. Mucho menos. O sea, es más, si yo recibiera lo que merezco, no sería el vituperio del mundo. Yo recibiría el castigo eterno de Dios. Y Dios me ha salvado. O sea, así que me basta su gracia y el resto, Señor, lloraremos para tu gloria. Sufriremos para tu gloria. No por los hombres, pero sí por Él. Y es así. Que el Señor nos ayude, porque al final es difícil, ¿no? Y ahí entra llevar las cargas unos de los otros. Y algo importante es que como cristianos debemos tener muy pendientes que el sufrimiento tiene propósito,
Tú no sufres porque Dios estaba mirando para otro lado y de repente, ¡ay! No me di cuenta. No, es que Dios preparó esa aflicción desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearte. Ya Dios había preparado en su amor y en su sabiduría esta aflicción para ti. ¿Y tú sabes para qué? Para que tú le glorifiques, para que lo exaltes en medio de esa aflicción. Nosotros pensamos como que cuando las cosas no salen bien, sí, Dios me ha bendecido. Pero cuando las cosas salen mal, eso no es una bendición de Dios. Y sí lo es. Tenemos que ver propósito. Santiago dice algo que parece un error de imprenta. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Qué tú estás diciendo, Santiago? ¿Eso es una locura? Sí, el máximo gozo mío tiene que ser cuando yo esté en diversas pruebas, porque, sigue diciendo él, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y eso va a traer un fruto. Fruto es que Dios está con nosotros y muchas veces utiliza la aflicción para bendecirnos, Sí, ya. Tuve la oportunidad de escuchar hace unos años atrás a Joni Eareckson Tada. No sé si están familiarizados con ella. Ella tiene un ministerio llamado Sillas de Ruedas para el Mundo, creo que es en español. Joni, a los 16 años, siendo creyente, se lanzó de clavado desde un botecito en un lago y quedó cuadripléjica. Pasó meses en terapia, lloró, se ha hecho una película sobre ella. Es una mujer que está limitada de por vida a una silla de ruedas y es una gran charlista y ha hecho este ministerio que donan sillas de ruedas hechas a la medida para personas, sobre todo en países de escasos recursos. Cuando la oí hablar, es una mujer que ha sufrido mucho y arriba de sus dolores físicos, como ella es cuadripléjica, ella sufre de pánico, de ansiedad, ella no se puede voltear, ella no se puede peinar, no se puede tomar los medicamentos, tiene que haber alguien asistiéndola todo el tiempo. Y aparte de eso le dio cáncer. Entonces es como todo el cúmulo de aflicciones y en este momento ella tenía cáncer y ella citó a Efesios 3:10. Y dice que nuestros sufrimientos, como decía Robbie, tienen propósito, pero Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Saben lo que ella comentó de esto? La iglesia somos tú y yo. Y cuando tú y yo sufrimos, ya sea por una enfermedad, por un esposo, por un hijo que no conoce al Señor o rebelde, Dios usa eso para enseñarle a los ángeles que no han sido redimidos, que no conocen lo que es la iglesia, a las potestades y aún a los demonios, cómo Dios rescata a su iglesia en medio del sufrimiento. Y eso marcó mi vida. Marcó mi vida porque yo sufro de dolor crónico, pero el ver cómo aún los ángeles y los demonios pueden aprender de lo que Dios hace con nosotros, la iglesia, en medio del dolor, cómo Dios nos socorre, nos sostiene, nos libra muchas veces de las aflicciones. Eso es algo que no es poca cosa. Sufrir tiene propósito y tiene propósito bueno cuando es para su gloria. Amén. Y no puedo dejar de decir esto, porque Santiago dijo esa locura. Y oigan lo que dice Pedro entonces, para colmo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Él dice, pero ¿por qué ustedes se extrañan de esto? Pero es que eso es lo normal. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, la misma idea,
para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Hermana, que tu esposo inconverso te insulta y se burla de... Aquí dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Eso es increíble. Eso es increíble, que Dios me conceda que por otros Él es blasfemado y por mí, por la manera en que yo respondo, Dios es glorificado. Eso es increíble. Esta es la última. Y ya terminamos. Y es una pregunta que me resultó extraña. No sabía si hacerla. No sé cómo se la van a interpretar. Pero literalmente es, ¿tengo que contarle todo a mi esposa? Es que era así. Luego pone, si alguien me cuenta un secreto y me dice, no se lo cuentes a nadie, ¿ese nadie incluye mi esposa? Yo no sabía si terminar ya con la de antes, es decir, no, o me voy con esta, pero es que estaba y dije yo, es que al final me dio hasta curiosidad. Wow. Sí. Oh, sí. Bueno, de nuevo, no podemos hacer una respuesta general. Pero digamos que, bueno, la palabra me llama a yo tener amigos y hermanos. Nosotros necesitamos tener amigos cercanos. Santiago dice que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seáis sanados, porque la oración del justo puede mucho. Hermanos, nosotros, claro, no me voy a parar aquí en el púlpito, oren por mí porque yo tengo problemas con tal cosa. No. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Tampoco está diciendo como la Iglesia Católica lo ha interpretado. Confiesa tus pecados en el confesionario delante de un sacerdote. No, ni un extremo, pero tampoco el otro. Pero aquí dice que confesemos nuestros pecados para que seamos sanados. Entonces, eso va en el contexto, claro, es de hombre y mujer, pero sobre todo a los hombres, que normalmente no tenemos amigos, que normalmente nuestro pecado nos lo quedamos nosotros solos y no lo confesamos. Pensamos como que yo voy a trabajar en eso, yo voy a... No, eso no es lo que dice la palabra. Aquí dice que nos confesemos unos a otros para que seamos sanados. ¿Y por qué? Por la oración que el otro va a hacer. Si nadie se entera, pues entonces no va a ser sanado. Entonces, en ese contexto, digamos que son dos hermanos de la congregación, o dos hermanas, nosotros estamos llamados a tener amistades cercanas. Así como el Señor tenía muchos amigos, pero el grupo de los 12 eran sus amigos especiales, pero entre los 12 había 3 que eran sus amigos cercanos, y dentro de los 3 habitaba uno que era su amigo íntimo. Entonces, nosotros estamos llamados a tener amistades cercanas. Y ese hermano, digamos que él confiesa su afición a la pornografía, ya que tratamos el tema. Y él dice, hermano, pero no se lo digas a nadie. Yo estoy llamado a conservar ese secreto. Que yo soy una sola carne con mi esposa. Bueno, pero es que ya mi amigo me dijo que no lo compartiera. Ahora, yo quiero que tú me guardes este secreto. Y es que yo me quiero suicidar. Hermano, por favor, tiene que... yo no dije nada porque él me dijo que lo guardara el secreto. No, es que tenemos que discernir. Hay casos y hay casos. Ahora, si estamos hablando del caso de un pastor, de un consejero,
ahí la cosa es diferente, porque ya el pastor no está llamado a compartir con su esposa. Oye, vamos a orar por el hermano fulano que tiene problemas con la pornografía. No, entonces hay casos y hay casos, pero no sé si quieres abundar. Ahora que tú tocaste el tema de los consejeros, nosotros somos consejeros y a veces aconsejamos a una pareja y lo que el hombre trata con Robbie me puede dar pinceladas generales, pero él se reserva las cosas que ese hombre le confió a él como consejería. Y en mi caso igual, yo le puedo dar pinceladas, generalidades, pero esa hermana abrió su corazón conmigo y yo no tengo por qué contarle a Robbie, a no ser que esa persona me autorice. Muchas veces yo le digo, ¿y puedo compartirlo con Robbie ya que estamos trabajando con los dos? Entonces me dice, sí. Ahora, yo me quiero ir a otra área. Es una pareja que se conoce, que entran en matrimonio. Quizás hay una infidelidad o no llega a una infidelidad como tal, pero casi. O sea, es una infidelidad, pero no se consuma totalmente, por ejemplo. O sí se consuma. ¿Qué le cuento a ese esposo? Tú le cuentas el hecho. Pasó esto, pero tú no das detalle. Por ahí yo tomé también la pregunta. Porque ya el hecho de decirle que hubo una infidelidad es fulminante. Para encima, ni siquiera que te lo pidan, estar dando detalles de cómo acontecieron las cosas ni de qué cosas pasaron. Y a veces en una pareja entra ese círculo como dañino de querer saber y tú no haces nada con saber esas cosas que no sea herirte más y causar más daño en la relación. Entonces, ¿hasta dónde comparto el hecho en sí? Puede ser la infidelidad como puede ser cualquier otra situación, pero no das detalle para no herir a la persona que amas. Sí, solamente el detallito que tú pusiste el contexto luego que explicaste. Yo le cuento a Elba si es que estamos trabajando con un matrimonio y entonces él me cuenta algo y yo se lo puedo contar a ella porque lo que estamos buscando es el bien del matrimonio. Ahora, si yo estoy trabajando con un hombre, yo no voy a ir donde Elba a contarle para que ella se entere. No, porque eso es chisme. Es interesante, creo que fue Miguel Núñez, que no sé si fue en un vídeo o en un artículo, que él hablaba de guardar el corazón y concretamente hablaba de las esposas de pastores. Y él hacía énfasis, no es necesario que le cuentes cada problema, cada situación, porque a lo mejor tú lo vas a saber sobrellevar y ella se va a empezar a doler, a herir con la iglesia y vas a acabar hiriendo a tu esposa y hay cosas que sí, es tu confidente, es tu amiga, pero hay cosas que es mejor, lleva tú esa carga, eres el pastor, ella es tu ayuda y a veces hay cosas que tienes que saber ser sabio y discernir, decir, mira, ella no lo va a poder arreglar y va a herirla. Entonces, si se lo cuento, va a ser, todo es negativo. Y lo vi muy prudente por su parte. Así que, bueno, esta era la última pregunta. Así que vamos a cerrar con una oración, así como estamos, dando gracias a Dios por este tiempo. Y antes de marcharnos, después de orar, no sé si les parece otra alabanza. Amén. Nos vamos cantando, ¿sí? Señor, te damos gracias por la vida de Robbie, de Elba. Gracias, Señor, por haber puesto sabiduría en sus palabras. Gracias, Señor, por haber dado dirección a sus consejos. Y te pido, Señor, que todos estos consejos se apliquen a nuestras vidas. Quizás, Señor, no hemos vivido todas las situaciones. Quizá no hemos vivido todas las circunstancias, pero podemos aprender de ellas. Y también estar protegidos para el día de mañana si llegan a suceder. Te pido que sobre todas las cosas nos ayudes a vivir para tu gloria, amar a nuestras esposas para tu gloria, ayudar a nuestras esposas a sujetarse a sus maridos para tu gloria, e incluso, Señor, perdonar para tu gloria, llorar para tu gloria y tener matrimonios para tu gloria. Gracias por este precioso tiempo de conferencia, Señor.
Gracias, Señor, por la compañía de nuestros hermanos, Señor, y de todos los que han venido, Señor. Y te pedimos, Señor, todo esto y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.